Si aplicás estas 7 claves, tu timidez dejará de ser un problema para siempre. No son simples consejos teóricos, son pasos reales que yo mismo seguí y que me permitieron pasar de ser una persona extremadamente tímida a ser una persona más sociable, que empujan a salir de ese miedo irracional. Y el séptimo paso es el más complicado, el que menos gente hace, pero justamente por eso es el que más te puede ayudar a superar la timidez. Así que prestate atención, porque si pones todo esto en práctica, tu vida social no volverá a ser la misma. La primera clave es anotarte a algún deporte o hacer gimnasio. Porque, por ejemplo, vos cuando vas al gimnasio, hay más gente como vos. Si vos hablas con una persona en el gimnasio, probablemente a esa persona también le gusten las mismas cosas que vos. Probablemente sepa quién es Sibum o quién es David Lade. Y en base a eso podés sacar tema de conversación. Por ejemplo, le podés preguntar qué rutina está haciendo, si te puede dar algún consejo para crecer las piernas, si te puede ayudar con la técnica de algún ejercicio y así. Y yo pongo el ejemplo del gimnasio porque es lo que más hago. Pero por ejemplo, si a vos te gusta hacer fútbol, te puedes meter a una escuelita de fútbol o a un club. De ahí, si formás parte de un equipo, vas a conocer un montón de gente nueva. Y por ejemplo, puedes hablar de qué opinan de que Dembélé haya ganado el Balón de Oro, quién creen que va a ganar el próximo Mundial, y así. Porque vos, al hacer un deporte concreto, ya sabés que a esa gente le gusta ese mismo deporte. Entonces sacar tema de conversación sabiendo de eso no es tan complicado. Por lo menos a mí me ayudó un montón ir al gimnasio y hablar con gente nueva con intereses parecidos a mí. Y si no te gusta ningún deporte, bueno, yo te diría que encuentres alguno que realmente te guste. Porque además de ayudarte a mejorar las habilidades sociales, también te ayuda mucho al tema mental, a desarrollar disciplina y de paso también te mejora el cuerpo. Así que si no hay ninguno que te guste, descubrí alguno. La segunda clave es saludar cada vez que entras a un lugar y cada vez que te vas. Esto puede parecer algo bastante estúpido, pero te prometo que te ayuda un montón. Por ejemplo, yo, cuando empecé a ir al gimnasio, al principio me da un poco de vergüenza, no te lo voy a negar. Pero después empecé a implementar el hábito de cada vez que entraba decir hola, buen día al chico de la recepción de forma fuerte y forma clara. Y esto, creas que no, me hizo ser un poco más confiado y menos tímido. Y no solo con la gente de recepción. Por ejemplo, si vos vas al gimnasio, hay una persona que ves que está todos los días ahí, al igual que vos, podés probar a decir un buen día o qué onda, ¿todo bien? Por más de que después no tengas ninguna conversación, ya el simple hecho de saludar va a hacer que te sientas más confiado. Y es más, hay mucha gente que si vos apenas la saludás, ya te responden con algo que da pie a una conversación. Vuelvo a insistir con esto, sé que puede parecer algo un poco estúpido o un poco flojo, pero créeme que esto al principio, si sos una persona muy tímida, te ayuda un montón. La tercera clave es que participes en clase. Si vos actualmente estás yendo al colegio o a la universidad, haceme caso que esto también puede parecer simple, pero te ayuda un montón. Por ejemplo, si vos no entendés algo, en vez de preguntarle a tu amigo, podés preguntarle al profesor. Y no porque tu amigo no sepa el contenido, sino para también aprender a hablar frente a más personas, porque en una clase quizás son 40, 60 pibes. Porque yo te juro que conozco a mucha gente en la universidad, tengo muchos compañeros que le da miedo hacerle preguntas al profesor. Y justamente eso es un tipo de timidez encubierta. Mucha gente se siente incluso intimidado por el profesor. Yo me acuerdo que el cuatrimestre pasado estaba cursando Derecho Público y una profesora le hizo una simple pregunta a una alumna y esta chica se puso a llorar. O sea, eso me parece un montón, pero también entiendo que quizá no te pasa lo mismo, pero sí te pasa algo parecido que te da vergüenza participar en clase. Así que mi consejo es que participes. Quizá las primeras veces te sentís un poco incómodo o sentís que estás haciendo una pregunta muy estúpida, pero esto no importa. Lo importante es que vos participes de forma recurrente para sacarte este miedo de a poco. Por ejemplo, si el profesor pregunta qué opinan de tal cosa y todos opinan de una forma determinada y vos pensás de forma opuesta, no te quedes callado y expresá tu opinión. Hacé que los demás te escuchen, que los demás sepan lo que vos pensás. Bueno, y esto además del tema de ayudarte a superar la timidez también tiene un gran impacto en tus notas. Porque lo cierto es que cuando más preguntás, más entendés la materia. Y encima si al profesor le caes bien, quizás después te sube algún puntito en el parcial. Así que matás dos pájaros de un tiro. Y la cuarta clave, a mí por lo menos me ayudó un montón. Sé que hay gente a la que no le pasa esto, pero a mí me pasaba. Esa clave es que cuando vos vas caminando por la calle, algo que podés hacer para ir eliminando esa timidez de a poco es hacer contacto visual con la gente que viene de frente a vos. Porque yo recuerdo que antes me pasaba
que era tan tímido que cuando una persona en la calle venía caminando enfrente, es decir, venía en mi dirección, yo no era capaz de mirarle a la cara porque tenía miedo de hacer contacto visual con esa persona. Hasta ese punto llegaba mi timidez. Por ejemplo, siempre que venía una mina que me parecía linda de frente, yo la miraba a lo lejos, pero una vez que ya estaba como a 20 metros cerca de mí, la dejaba de mirar porque me daba miedo hacer ese contacto visual. Así que si a vos te pasa algo parecido, te recomiendo que cuando vayas caminando y una persona te venga de frente, la mires directo a la cara. Y si haces contacto visual, mejor. Que esto me lleva al siguiente punto. La quinta clave es justamente nunca ser el primero en romper el contacto visual con el otro. Si vos estuviste haciendo los puntos anteriores que te di, probablemente ya seas capaz de mirar a la gente a la cara sin pasar miedo ni vergüenza. Ahora es importante que vos mantengas el contacto visual. Y ojo, esto no se trata de parecer una persona rara que mira todo el tiempo a los demás de una forma acosadora, sino que al contrario, justamente lo que buscamos acá es ser más agradables a los demás, parecer gente normal, gente sociable. Así que, por ejemplo, en el mismo ejemplo que antes, si vos en la calle ves a una amiga que te parece atractiva y esa mina viene caminando en tu dirección, mirala a la cara y si hace contacto visual con vos, no lo rompas, mantenelo. Y no solo en este contexto, sino en todos. O sea, no solo que el contacto visual es importantísimo para hablar con minas, sino con cualquier persona. Así que acá lo que te invito a hacer es a que hagas el ejercicio consciente de la próxima vez que hagas contacto visual con alguien, no seas el primero en deshacerlo. Y para no parecer tan raro, lo que podés hacer es, mientras miras a la otra persona, si pasan 2 segundos o más de que se están mirando, para no parecer tan raro, podés hacer una pequeña sonrisa. Así pareces más natural. Aunque bueno, si ya te sentís mucho más confiado o menos tímido, incluso podés probar de saludar a la otra persona. Por ejemplo, haces contacto visual con alguien, sonreís y le decís, che, ¿qué tal? ¿Todo bien? La sexta clave es consumir menos y actuar más. ¿Esto por qué te lo digo? Porque hay mucha gente que se la pasa un montón de tiempo consumiendo libros sobre cómo hablar con gente, viéndose un montón de videos sobre el tema, pero después todo esto que consumen no lo ponen en práctica. Entonces, si vos ya consumiste varios videos del estilo y ya sabés lo que tenés que hacer, lo que te recomiendo es que dejes de consumir y empieces a crear más, porque seguramente vos ya sepas lo que tenés que hacer. Probablemente sepas que lo mejor para superar tu timidez es hablar con más gente, pero no lo haces porque te genera mucho más placer consumir estos videos y pensar que estás siendo productivo a que realmente poner en práctica lo que te dicen estos videos. Y no digo que informarse esté mal, sino que cuando te informás mucho, lo que estás haciendo es actuar menos. Así que mi consejo es que consumas menos y actúes más. Y la séptima clave, que es la más complicada, pero a su vez es la que más te va a ayudar con este problema. Esa clave es salir a la calle y hablar con cualquier persona. Y entiendo que si vos sos una persona tímida te puede llegar a costar un montón hacer esto. Y créeme que yo era igual que vos, yo también era una persona extremadamente insegura y tímida, pero hacer esto mismo es justamente lo que me cambió. El hecho de salir a la calle y hablar con cualquier persona sobre cualquier tema. Acá no nos importa hacernos amigos de una persona o caerle bien a todo el mundo. Acá lo que nos importa es sacarnos ese miedo. Así que no importa que sean interacciones cortas. Lo importante es que se superes esa barrera mental de hablar con otra persona. Un consejo que es algo que me sirve un montón que te puedo dar en este sentido es que vayas, por ejemplo, a un lugar muy concurrido, como puede ser un parque. Y en ese parque pedir instrucciones a la gente. Por ejemplo, no sé, vos ves un grupo de personas o una persona que está sola y le preguntás, che, ¿qué onda? ¿Sabés dónde hay el McDonald's por acá? Por más de que vos ya sepas perfectamente dónde está el lugar, eso no importa. Lo que a nosotros nos importa es hablar con más gente. O también la que podéis probar es la de hacer un cumplido. Por ejemplo, vos ves a un pibe que tiene unas muy buenas zapatillas y le decís, che, amigo, me gustan mucho tus zapatillas. Y te vas. Al lado de este parque hay una feria donde se venden libros, discos, CDs y ese tipo de cosas. Y por ejemplo, también lo que me servía a mí es ir con esta gente que vendía libros, preguntarles, che, ¿qué libro me recomiendas para este tema? Y ahí me podía hablar con ellos. Entonces mi consejo de acá es que hables con cualquier persona. Y si te da muchísimo miedo hacerlo, te entiendo perfectamente porque yo estuve en la misma situación que vos. Pero vos tenés que pensar que seguir siendo tímido duele exactamente lo mismo que enfrentarse a ese cambio. Pero bueno, igual en este punto tengo un montón para desarrollar. Así que te interesa que comente más cómo hablar con desconocidos, hacémoslo saber por los comentarios. Y por último, te quiero comunicar que es importantísimo que vos comprendas que realmente nadie te está mirando. Que si vos un día de repente vas al parque y hablas con 50 desconocidos, nadie te va a juzgar. Probablemente las personas con las que hables se van a olvidar de vos a los 10 minutos, porque la mayoría están todo el tiempo pensando en sí mismos.
Así que no tengas miedo de intentarlo. Porque obviamente que salir de tu zona de confort y empezar a implementar estas claves te va a doler, va a generar resistencia, pero también te va a doler seguir siendo una persona tímida. Así que si realmente querés superar tu timidez y que sea un problema del pasado, poné en práctica todo lo que te comenté en este video. Y déjame un comentario de si estos consejos te sirvieron. Que lo más probable es que sí, lo único que tenés que hacer es ponerlos en práctica. Así que gracias por tu atención y por tu tiempo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.